tiene que ver con un microclima que se está viviendo también en la política económica de la Argentina, porque la gran mayoría de la gente no dimensiona la importancia que tiene el endeudamiento. En las malas, cuando se realiza el endeudamiento, y en las buenas, cuando se trata de concretar algún proceso de desendeudamiento, ¿no? No se analiza con profundidad la repercusión que tiene en términos negativos para la economía en general, y cómo vamos perdiendo a lo largo de nuestra historia soberanía e independencia económica. Ahora sí creo que los escucho mejor. Era bastante complicado continuar. Bueno, durante esta semana, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, te escuchamos muy bien. Perfecto, ahora yo los escucho perfecto. Durante esta semana el presidente estuvo viajando por Europa, se juntó con el Papa Francisco, con el presidente de Portugal, de Italia, de Francia, está por juntarse en estos días Abrime con esa la puerta. presidenta de Alemania, Angela Merkel, y en el día de ayer tuvo una reunión de 1 hora y media con Cristalina Georgieva, que es la titular del Fondo Monetario Internacional. Cuando hablábamos del microclima, me refiero a que la gran mayoría de la gente quizás está preocupada por otras circunstancias que tienen que ver con la inflación, que ahora vamos a hablar ahora, y cómo se va perdiendo poder adquisitivo, y no tanto con este tema del Fondo Monetario Internacional. Los optimistas tratamos de creer que algunas acciones aún no se han instrumentado, no se han implementado por parte del gobierno nacional, porque se están tratando de generar algunos gestos que tengan que ver con sellar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esperemos siempre que ese acuerdo no tenga intermediadas algunas cuestiones vinculadas con condicionalidades que pueda poner el organismo. Las condicionalidades del fondo siempre son ajustes, las condicionalidades del fondo siempre están vinculadas al verdadero interés que tiene el organismo, que es el de que nuestros países, los países para ellos considerados periféricos, no puedan crecer específicamente y siempre estén atados a una cuestión de dependencia permanente, que es la que se da a través de los préstamos que ellos nos otorgan, ¿no? Hoy la Argentina debe 44.000 millones de dólares, es el principal deudor del organismo, del Fondo Monetario Internacional. Es una deuda prácticamente impagable para las posibilidades que hoy tiene nuestro país, y lo mejor que se puede hacer en este momento es negociar, estirar plazos, como se está haciendo, para Ujú. empezar a pagar dentro de 5 o 10 años, reducir la tasa de interés, que es totalmente usurera para lo que es el mercado internacional. Y me parece que lo que también los románticos de la economía y de la política planteamos en este caso, digo románticos porque a veces hay cosas que se plantean que son justas, que en el lecho de la realidad no terminan ocurriendo, es poner este tema en evidencia en términos judiciales. Si bien en la asamblea del 1 de marzo el presidente mandó un proyecto al Congreso para que se trate este tema y demás, eh, pareciera que tanto en los medios de comunicación como en la sociedad en general no se habla de este tema tan grave para nuestra población, que es el proceso de endeudamiento espurio que se realizó durante el gobierno de Cambiemos. Sinceramente, la mayor parte de dirigentes de Cambiemos que hoy salen a la televisión a hablar con total desparpajo, como que si ellos supieran gobernar la Argentina, cuando realizaron el desfalco más importante de nuestra historia, habla de que tenemos una sociedad, gran parte de nuestra sociedad, que carece de conciencia de clase, de memoria de lo que ocurrió, ¿no? Porque si hoy estamos mal, no se debe a que específicamente desde esta administración no se han llevado adelante algunas medidas. Se pueden criticar algunas, ¿no? O cierta tibieza en otras. Pero acá lo más importante es cómo se recibió la Argentina en el 2019. Estamos tratando de solucionar esos inconvenientes, y obviamente una pandemia que arrasó en el mundo entero con todos los países. Claro. Bueno, vos sabés que a mí me quedó resonando en esta semana la operación mediática que ya comenzó. Ni bien Uh-huh. Alberto Fernández se fue de viaje. Y una de esas operaciones, es su encuentro con el Papa Francisco, ¿no? El Papa Francisco, uno de los líderes que comanda más población, ¿sí?
Ujú. Y yo creo que cuando Clarín y La Nación hacen una operación mediática es porque temen que suceda algo. ¿Vos cómo lo ves desde el punto político, hablando también y además económico? Sí, desde el punto político, primero debemos recordar, y no es menor, que el Papa Francisco ha dado un vuelco en la visión que tenía la Iglesia de la política en general. Es un Papa mucho más político, que ha sido muy crítico de este sistema que genera desigualdad. Como le dicen algunos, es un Papa peronista y quizás no tiene el mismo desarrollo Francisco que lo que era Bergoglio como cardenal en la Argentina. Si uno analiza un poco los parangones y algunos comentarios, algunas líneas de acción. Eh, es un papa que tiene una incidencia importante a nivel internacional en términos políticos. De hecho, ha abierto muchos caminos para que Argentina pueda lograr acuerdos lo más dignos posible. Y obviamente, desde el entramado mediático que tiene intereses creados en nuestra economía y en nuestra política, permanentemente hostigan y tratan de desgastar la figura del presidente de la nación, tratándolo como chirolita de la vicepresidenta o algo así. Acá la cuestión es que como aún Alberto, más allá de que Clarín siga siendo el grupo de medios que reciba mayor pauta del gobierno nacional, no ha cedido a cada una de sus indicaciones, y es ahí donde recibe las críticas permanentes del establishment mediático, de Clarín, La Nación Más, que ahora es de Macri. Fíjense cómo está atravesado, ¿no? El poder económico con el poder mediático, y también tienen su pata, obviamente, en el poder judicial. Es muy complejo de revertir un escenario de tanto poder que ostenta el poder económico, y más aún cuando la única herramienta que tienen los proyectos populares para demostrar poder es la calle, y en tiempos de pandemia, lamentablemente, y con cierta coherencia, con ciertos cuidados, no se puede tomar la calle para demandar, por ejemplo, medidas tan importantes como es el de la hidrovía, la estatización de los puertos, que sería crucial en ese momento histórico del país. Así es, Juan, así es. Bueno, y vos sabés que yo ayer estaba escuchando un poco a Alberto Samid, el turco, el empresario de la carne, como lo conocen muchos y muchas, y él decía que la ley de góndolas no sirve, que es una mianga pichanga, decía él. ¿Por qué? Porque dice que van a ir y van a controlar las góndolas de supermercados, pero no van a controlar a aquellas personas que le ponen el precio a estos supermercados. ¿Vos qué crees? Y que necesitamos un Estado más fuerte, más riguroso, más arbitrario, porque fíjense, desde que empezó este año y el año pasado, desde los diferentes ministerios intervinientes, se han hecho reuniones con los grupos de empresarios para controlar precios y demás, se firman acuerdos y después no Claro. cumplen nada. O sea Ujú. que la política del consenso con quienes son los dueños y no a ningún tipo de consenso es impracticable. Ha quedado demostrado a lo largo de todo este tiempo que, como dicen, todo no se cumple. Fíjense la elección con las tarifas y los aumentos permanentes en algo tan central como es Internet en tiempos de virtualidad, ¿no? No se respeta nada, se hace lo que se quiere. Necesitamos un Estado que, si tiene que clausurar las empresas, las clausure. Eh, Así, con una rigurosidad como se debe, porque ese Estado fuerte hace mención a la defensa de los intereses del pueblo. Si tenemos un Estado débil que todo el tiempo está doblegado por esas corporaciones económicas, lamentablemente no hay ley y no hay nada que se pueda cumplir. Lo de los supermercados pasa eso, sí, justamente. La ley de góndolas tiene una refuncionalidad muy importante de poner en góndolas justamente aquellos productos que forman parte de las economías populares o de los pequeños emprendedores, y obviamente eso después en la práctica no se cumple. Por Ujú. eso me parece que ahí falta un rol del Estado mucho más riguroso para hacer cumplir esas cuestiones. Y, por ejemplo, el tema de la carne también. Hoy la Argentina está en su consumo per cápita más bajo de la historia, está en su nivel de exportaciones más alto de la historia, pero a causa de que el mercado interno se desabastezca. Entonces, ¿qué proyecto de país, qué modelo de país queremos? ¿Un país que sirva solamente para cierto sector
que es el que genera exportaciones, a costa de que la gran mayoría del pueblo termine pagando el kilo de carne a precios siderales, a precios internacionales, cuando nuestro poder adquisitivo ha sido disminuido a lo largo de todo este tiempo. La verdad que son cuestiones que hay que rediscutir y de manera urgente. Totalmente, totalmente. Y otro de los datos que escuché de él también ayer era de que se está vendiendo los animales, digamos, ¿no? La vaca, el toro, qué sé yo, que es uno de los animales de mayor producción que tenemos en nuestro territorio argentino y también por la geografía que la Argentina tiene. Es uno de los países que tiene los climas, los mejores climas que podemos tener, ¿sí? Porque tenemos todos los climas, ¿o no, Juan Pablo? Vos conocés un poco más sobre Sí, no, esta... justamente, es uno de los países más ricos. Ayer me tocaba hablar en clase con los estudiantes de este tema, ¿no? Que Argentina es un país muy desigual, pero que no es un país pobre. Entonces, con más razón, estas situaciones de injusticia, de inequitativa distribución de la riqueza, son las que tienen que ponerse en discusión. No podemos naturalizar la desigualdad. Si naturalizamos la desigualdad, estamos totalmente perdidos como pueblo. El pueblo tiene que rebelarse ante la injusticia permanentemente, y justamente lo que vos decís, tenemos un país rico en todas sus dimensiones y tenemos una pampa húmeda totalmente fructífera en términos de tierra para llevar adelante toda la actividad agropecuaria, ¿no? Pero es ahí donde el Estado tiene que regular, porque no tiene que ser un proyecto parecido al modelo agroexportador que rigió entre 1870 y 1930, donde pocas familias se enriquecieron y el país creció, pero no se distribuyó la riqueza porque teníamos una mano de obra prácticamente esclava. Necesitamos que se generen dólares, pero esos dólares insumirlos, como planteaba Diamant, en lo que denominaba la estructura productiva desequilibrada. Decía que la actividad agropecuaria es generadora de exportaciones y de divisas, pero no genera trabajo. Entonces nosotros lo que necesitamos es utilizar esos dólares para inyectarlos en la industria, para poner nuestro aparato productivo digamos, en condiciones de generar una Argentina próspera, y eso es lo que genera verdaderamente trabajo. Las grandes potencias del mundo se han desarrollado gracias a la industria, Estados Unidos, China en la actualidad y demás. Y nosotros tenemos un potencial enorme. Lo que necesitamos es un Estado fuerte, son decisiones políticas que sean, digamos, Claro, totalmente concretas, distributivas que y no que quede solo en piensen firmas de en el convenios que conjunto de la después no se población. cumplen. ¿Cómo? Claro, que sea un Estado con políticas concretas, no solamente la firma de convenios que no se cumplen. Recién lo estaba escuchando a Horacio González en el programa de Cintia Otaviano en la 990. Ajá. Es un lindo combo para los sábados antes de que empiecen ustedes, y justamente hacía mención al titubeo de las medidas, ¿no? Y que nosotros, desde la gestión pública, necesitamos fortaleza y seguridad a la hora de llevar adelante las medidas, porque eso es lo que uno comunica al conjunto de la población. O mostramos seguridad o mostramos debilidad. Y si mostramos debilidad, justamente, como se dice en el barrio, nos pican el boleto y se dan cuenta que nosotros podemos cambiar de rumbo todo el tiempo. Entonces, ante esa cuestión, no nos respetan y no respetan ninguna norma, y ahí va donde planteabas a mí lo de la ley de góndolas. Todas las leyes que se generen, si no hacemos que el Estado las haga cumplir de manera rigurosa, el poder económico no las va a cumplir nunca, y eso va a terminar afectando negativamente al conjunto de la población, que hoy la está pasando muy mal. ¿Me escuchan? Hola. Hola. Nahuel, Laura. Hola. Nahuel, Laura. No escucho. No escucho. Bueno, adiós entonces. de la suba de precios de los alimentos, seguir invirtiendo
permitiendo o seguir transfiriendo este dinero es seguir alimentando a las grandes empresas. Ah, muy bien. ¿Vos sabés que se cortó? ¿Vos sabés que se cortó? ¡Ay, me muero! JP. ¿Se fue? Se cortó. Bueno, lamentablemente cortamos comunicación telefónica con Juan. Se nos cortó, capaz que se quedó sin batería o yo me quedé sin batería. Algo raro sucedió. Pero Algo raro ante tu... sucedió. Bueno, terminemos de cerrar entonces. ¿Ahí estás? No, está, Sí, estoy. Bueno. ¿Lograste escuchar la pregunta? No, no escuché. Me quedé hablando solo, pero no sé hasta dónde se había escuchado. Juan Pablo, te decía Son las épocas de la comunicación y a veces pasan esas cosas. dirigentes sociales Reiterando la pregunta entonces. plantearon también un descontento con... Hola. Hola. Oh, me parece que no. ¿No? ¿Ahora? A ver. Hola. A vos, Nahuel, te escucho. Laura no. Bueno. Bueno. No, Laura no estaba hablando. Laura ahora los escucho los dos. Ahí está. Ajá. Te decía, el hecho de que hubo dirigentes sociales, de organizaciones sociales que plantearon su descontento, también el hecho de el nivel de transferencia, o sea, lo que se invertía en la tarjeta alimentar y en las asignaciones, por el hecho que si no se controlaba a los grandes empresarios o a quienes controlan los precios de los alimentos, era dar dinero para que la gente que utiliza la tarjeta o la asignación automáticamente se los vuelva a dar a ellos porque automáticamente van y compran nuevamente. Y estos empresarios, al ver que el gobierno invierte o da mayor subsidio, automáticamente también elevan el precio de los alimentos. Y es como que se genera todo un círculo vicioso del que no podemos salir, ¿no es cierto? Sí, es tal cual, es lo que hablábamos recién del estado riguroso. Fíjense, el dato de inflación de abril fue el 4,1, 17,6 en lo que va del cuatrimestre y 46 interanual. Desde la planificación que se hizo en el gobierno nacional, se presumía tener una inflación anual del 29%, cosa que no se va a poder cumplir. Ya te digo que no se va a poder cumplir. Y obviamente tienen razón los referentes de los programas sociales a los cuales se les puede criticar un montón de cosas, pero en este caso coincido plenamente. Inyectar recursos, que es mejor que no hacerlo, vamos a partir de ahí, en los sectores populares que tanto están demandando y que tan urgidos están porque tienen muchas necesidades, es vital, pero en tanto y en cuanto no hagamos un control exhaustivo del tema precios y pongamos normas claras, eso termina siendo una neta transferencia de esos recursos por parte del Estado a las corporaciones económicas, lamentablemente porque se hace vía precios y no tenemos la posibilidad de menguar esa cuestión, lamentablemente. Entonces, si no planteamos la corrección urgente del esquema de precios, lamentablemente cualquier inyección de recursos que se haga sobre los sectores populares va a terminar yendo directamente a los bolsillos de esa clase empresaria que se queda con todo siempre. Claro, hay que terminar con esta especulación, ¿no? Porque son, bastante, no sé, no quiero decir una palabra tan fuerte, mala palabra como, no sé, como lo quisiéramos llamar, pero me parece que acá hay mucha especulación de precios. Lo que se sabe es que la gran mayoría de la población argentina no va a salir del país, entonces lo que quieren estas personas, ¿no? Estos grandes grupos económicos, que es llenarse la plata a costilla de hasta inclusive de los más vulnerables, y que ellos saben perfectamente que el que paga más es el pobre, ¿no? Exactamente. La única manera de defender los intereses de los sectores populares es a través de un Estado fuerte. Lo que necesitamos hoy es un Estado más, disculpen que soy reiterativo, pero es eso lo que necesitamos. No es un Estado titubeante que firme convenios que no se cumplen con los sectores empresariales, sino que controle, que clausure y que tome las medidas que haya que tomar, que genere más mercados centrales en cada una de las ciudades de la Argentina, donde haya precios populares, que se le dé prioridad a los pequeños emprendedores de la economía popular y que se abastezcan los comercios y las familias argentinas con precios alcanzables, digamos, y no con precios que forman parte de una cadena de valor
donde permanentemente se suben justamente los valores y no hay ningún tipo de control, o los controles que existen son insuficientes. Totalmente, Juan. Bueno, Juan, sabemos que tenés otra comunicación, ¿eh? Tenés que dar otra columna en otro medio, así que te agradecemos mucho por habernos dado este horario y te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo grande para ustedes, sigan adelante, la verdad que el trabajo que hacen es un trabajo militante, un trabajo comprometido, ojalá existan en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, muchísimos más compañeros y compañeras como ustedes que le ponen el cuero a esta situación difícil, se levantan temprano todos los días para tratar de llevar un mensaje esperanzador, pero un mensaje crítico también, porque las injusticias preponderan en nuestra patria en la actualidad. Un abrazo grande. Muchas gracias, Juan, un abrazo. Abrazo. A ustedes. Bien, Nahuel, estábamos en comunicación telefónica con Juan Pablo Enríquez. Él es, bueno, contador, militante, profesor, de todo, ¿viste? De todo. Esa persona que te puede venir y charlar y contar y aclararte muchas cosas.